Bien, buenas tardes. Vamos a seguir con la segunda parte de créditos y deudas de este ciclo. Vamos a ver ahora la parte de las mediciones iniciales de los distintos tipos de crédito que establece la resolución técnica número 17. Se ha tratado de que con estos puntos se abarque la mayor cantidad de tipos de crédito que se podrían estar dando en la práctica. Por lo tanto, los han resumido en créditos en moneda y créditos en especie. Es la separación que hacen. Concretamente, en créditos en moneda han hecho la siguiente clasificación. La venta de bienes y servicios, o sea, créditos en moneda por venta de bienes y servicios, créditos en moneda por transacciones financieras, créditos en moneda por otros créditos. Y en créditos en especie es una sola, digamos así, calificación. Entonces, en la norma 451 vamos a encontrar la primera definición sobre, o la primera normativa que nos está dando la RT 17. Bien, ¿cómo dice que tenemos que trabajar en este tipo de créditos? Bien, acá dice, se los medirá en base en los correspondientes precios de venta para operaciones de contado si existieran operaciones efectivamente basadas en ellos. Es decir, que lo primero que hacemos es, cuando estamos en presencia de un crédito, tenemos que buscar el valor contado. ¿Por qué? Y porque es en el momento de la venta. Y sin duda, en el momento de la venta vamos a tener que reconocer el ingreso y vamos a tener que reconocer el incremento del activo derivado del ingreso. Por supuesto, después acompañaremos con el reconocimiento del costo correspondiente, pero bueno, por ahora la idea es, ¿cómo medimos el ingreso? Por el valor contado de la transacción. Bien, si existe la posibilidad de determinar el valor contado, la diferencia entre el valor contado y el valor futuro evidentemente está constituida por los intereses positivos no devengados. Ahora, ¿qué ocurre si el valor de contado no fuere conocido o no fuere conocible o no estuviera determinado de alguna forma por la empresa, porque la empresa tiene una política de trabajar siempre con clientes que solamente trabajan a plazo? Esto puede llegar a ocurrir en algunas empresas industriales, por ejemplo, no tanto en las comerciales, salvo en las distribuidoras mayoristas, pero normalmente en algún tipo de rubros es más común que en otros. Bien, ¿qué pasa cuando no estamos en presencia del conocimiento del valor contado? Entonces tenemos que ir a la segunda parte que dice a continuación, si no se presentase esta última condición, la de contado, dice la norma, el precio de contado será reemplazado por una estimación basada en el valor descontado a la fecha de la operación del importe futuro a percibir. ¿Mm? Y continúa. A este efecto se utilizará una tasa de interés que refleje las evaluaciones que el mercado hace del valor tiempo del dinero y de los riesgos específicos de la operación, correspondiente al momento de la medición, correspondiente al momento de esa medición del reconocimiento del crédito y obviamente, sin duda, en este caso, por venta de bienes y servicios, del ingreso. Por lo tanto, valor contado o, si no tengo eso que es directo y conocido y ya sin ningún otro problema, si no tengo que hacer una estimación del valor de contado. ¿Cómo hago la estimación? A través de una fórmula de valor descontado. ¿De qué? Del flujo futuro de fondos, cuando vence el crédito, ese es el flujo futuro de fondos que va a ingresar a la empresa. Me va a venir a pagar el deudor y yo voy a tener los ingresos correspondientes a la cobranza de ese crédito. Entonces,
voy a tomar el momento más probable, o el que está fijado por fecha, si es un cheque, un pagaré o una factura con vencimiento a determinada fecha, en esa fecha yo voy a tener la fecha de cobro. Entonces, la voy a descontar con una tasa que refleje las evaluaciones del valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la operación, es decir, una tasa de mercado, lo que rige en el mismo momento de la venta. Entonces, si yo digo que le vendo a 60 días, entonces tengo que descontar los 60 días de intereses a la tasa de mercado vigente con la fórmula de búsqueda que ustedes tienen en el informe 24 y que los remito a ellos. ¿De acuerdo? Ya vamos a dar un ejemplo enseguida, vamos a volver, pero vamos a hacer una serie de ejemplos. Vamos a pasar un poquito por los conceptos y después vamos a volver sobre los ejemplos. Bien, ¿qué pasa con los créditos en moneda, pero por transacción financiera? Es decir, he prestado dinero. Entonces, viene una persona o viene un... Sobre todo esto se da mucho en empresas de tipo financiero. No se da mucho en empresas comerciales que anden prestando dinero a terceros, salvo que tengan excedentes financieros y tengan ese hábito y ese riesgo de prestar dinero a terceros. Bien, y estén, por supuesto, habilitados comercialmente para ello. Entonces, ¿cómo mediría una empresa que hace un préstamo de dinero ese crédito? Bueno, ¿qué dice la norma? 452. Dice, se medirán de acuerdo con la suma de dinero entregada. ¿Qué es lo que ustedes tienen aquí en la... ustedes tienen en la filmina, ¿no es cierto? La suma de dinero entregada. Bien, perfecto. Y si termina ahí el tema, y si es fácil, si yo le presté 100.000 pesos a una persona y se lo presté a 6 meses, evidentemente sé qué suma les di porque le di un cheque o le mandé una transferencia bancaria a su cuenta corriente o le di el dinero en efectivo. ¿Entienden? Entonces la suma entregada es siempre la más clara. Entonces, ¿qué pasa cuando eso tiene un pacto de intereses? Bueno, ya vamos a ver cómo hacemos los asientos enseguida. Entonces, sigamos la parte un poquito conceptual. ¿Qué dice la norma? ¿Termina ahí la norma? No, sigue, dice. Cuando un crédito entre partes independientes fuera sin interés o con una tasa de interés muy inferior a la del mercado, se medirá sobre la base de la mejor estimación posible de la suma a cobrar descontada, usando una tasa que refleje las evaluaciones del mercado sobre el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo. Bien, entonces, vamos a estar, cuando tenemos en presencia una tasa muy inferior, es decir, que tiene una diferencia por lo menos de mitad por mitad. Digo yo no puedo decir, bueno, si hay un 10, un 15% de diferencia en la tasa, bueno, podría medirlo hasta en ese caso, porque lo importante es medir la eficiencia del préstamo. Pero ¿qué pasa? Lo que yo les comento es lo siguiente, lo que trata de evitarse es que existan operaciones crediticias entre partes vinculadas que se están prestando dinero como una forma de esconder alguna otra realidad. ¿Me entienden? Muchas veces hay algunas empresas que tienen faltantes de caja porque, bueno, en realidad probablemente no tengan muy bien registradas sus ventas, o porque efectivamente están haciendo muchas inversiones, y las inversiones son del grupo económico al que pertenecen en realidad.
Entonces, como le falta dinero en la caja, le prestan de otra empresa y le prestan a una tasa distinta de la que le prestarían esas empresas a un tercero. Entonces, o esta empresa es la que le presta el dinero a otra subsidiaria de la empresa, que es el caso de este, del crédito, pero una tasa muy distinta a la que le prestaría un tercero. Entonces, estamos escondiendo una realidad económica a través de ese otorgamiento de préstamos, subsidiando la situación y no marcando bien la eficiencia del préstamo. Entonces, ¿qué dice la norma? Mire, si usted quiere hacer una medición real del préstamo, entonces tome la tasa del mercado. O sea, si usted lo financió al 1% y la tasa del mercado es 5%, tome la tasa del 5%. ¿Por qué? Y establezca las diferencias que tiene entre lo que va a contabilizar por la tasa ya pactada y lo que debería haber contabilizado con la tasa del mercado. Esto es lo que nos está pidiendo la norma 452. Ya veremos el ejemplo enseguida. Después, en otros créditos, ¿qué nos dice? La norma 454 dice: los otros créditos entre partes independientes se medirán sobre la base de la mejor estimación posible de la suma a cobrar, descontada usando una tasa que refleje las evaluaciones del mercado sobre el tiempo y dinero y los riesgos específicos del activo. Al estimar la suma a cobrar debe considerarse los hechos futuros que puedan afectarla en tanto exista evidencia objetiva de que ello ocurrirá. Y da un segundo caso que no lo vamos a ver, sino lo vamos a enseguida comentar en forma teórica. Pero hay casos donde no se puede encontrar esa tasa, entonces, y la verdad que tampoco es relevante hacer este valor, en la determinación de este valor descontado. Hay veces que sí lo es, hay veces que sí es relevante. Por lo tanto, lo que nos piden directamente cuando usted tenga o un crédito por otra razón que no sea por transacción financiera o por ventas de bienes y servicios. ¿Y qué puede ser eso? Preguntará alguno. Por ejemplo, saldos a cobrarle a los accionistas por integración de su aporte de capital. Por ejemplo, podría ser cómo trato yo y cómo mido los créditos que tengo por anticipos de impuestos. ¿Cómo mido yo el tema si de pronto tengo una indemnización a cobrar, que es un caso que vamos a ver enseguida en un ejemplo? ¿Cómo hago yo si tengo que cobrar un aporte o un subsidio de parte del gobierno y no me lo van a pagar ya mismo? Y ya me lo han reconocido, ya me lo han asignado, ya, pero no me lo dan todavía, no me lo acreditan. Entonces, muchas veces existen distintas causas por las cuales la empresa puede llegar a tener una cifra a cobrar que no corresponde a sus ventas ni corresponde a sus préstamos, sino que corresponde a otra causa. ¿Cómo se miden? Con un valor descontado. ¿Cómo? Utilizando una tasa que refleje lo que las evaluaciones del valor tiempo del dinero y de los riesgos específicos de cada operación. Obviamente que todos los riesgos, dice, ustedes deberán considerar los hechos futuros que puedan afectarla, es decir, que pudieran haber situaciones que pudieran entorpecer ese flujo de fondos, que hubiera situaciones que generasen otro tipo de arreglos y prórrogas o compensaciones o situaciones que no están previstas al momento de la medición inicial. Por lo tanto,
Por eso es claro la resolución al decir, estimar la suma a cobrar debe considerarse los hechos futuros que pueden afectarla, de modo tal que ese flujo futuro de fondos sea un flujo de futuro real de posibilidad de utilización o de cobranza. ¿De acuerdo? Bien. También existe, y ahora voy a hacer el comentario de esto, la posibilidad cuando no pueda determinarse objetivamente el momento en que se cobrará, se considerará el plazo más probable. Es decir, si yo no tengo una fecha de vencimiento, sino que tengo una probabilidad de tal fecha, entonces se toma el plazo más probable. Y si ninguna estimación de plazo es la más probable, se tomará la de mayor plazo. Es decir, que en esto ya se toma un criterio más bien de tipo conservador, algunos dicen prudencia. De decir, bueno, mira, si no sé exactamente si me va a poder compensar, si lo voy a poder cobrar, en tal fecha, no lo sé. Hay veces que hay situaciones de indemnizaciones cobradas, dice, che, la tienen que pagar tal día, y si el deudor no lo paga ese día, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos que ver algunos detallitos y hay que ver, bueno, tomémonos el plazo más prolongado posible en el última instancia, que no tengamos el plazo más probable de cobro. Y supónganse como ahora en la pandemia, si hay gente que se quedó con cuentas a cobrar ahora con vencimiento en abril, ¿qué le pueden llegar a decir? Miren, no puedo, no tengo dinero y no sé hasta cuándo no voy a poder salir de la inactividad porque el gobierno no me permite seguir la actividad. Entonces, ¿cuál es la fecha de cobro más probable? Y no se sabe. Entonces, ¿cuál se tomaría? Y miren, la más probable, entonces tomemos agosto, que ya sería una fecha muy, pero muy lejana y con probabilidad que a lo mejor la pandemia hubiera cesado y el gobierno hubiera cesado las cuarentenas. ¿Me entienden? Entonces, ese tema es importante tenerlo en cuenta. En los casos de cuentas a cobrar en moneda extranjera, bueno, ya vamos a ver todo el tema de moneda extranjera después, y si las características del contexto económico y en particular del mercado financiero plantean dificultades para encontrar una tasa que refleje las evaluaciones del mercado sobre el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la operación, se admitirá que la medición se realice al valor nominal de los flujos de fondos previstos. De usarse esta opción, ya tenemos que informar en forma detallada en la información complementaria de los estados contables. ¿De acuerdo? Es decir, que hay casos donde cuando no es fácil encontrar una tasa de interés que represente bien la determinación de valor descontado de esa cifra, directamente vamos a tener que dejarlo así, en términos nominales, y así reconocerlo e incorporarlo al patrimonio. En los créditos en especie, ¿qué nos dice la norma 455? Dice, se medirán de acuerdo con la medición contable inicial que se les asignaría a los bienes a recibir. Bien, digo, si yo voy a recibir mercaderías, ¿qué valor le voy a asignar? Entonces viene la segunda pregunta, ¿qué tipo de mercaderías? Y las mercaderías con las que yo comercio son mercaderías que requieren un esfuerzo de venta. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el criterio de medición de esa mercadería? Entonces lo vamos a responder. El criterio de medición normalmente es un valor corriente de entrada, que es el costo de reposición. O el costo, normalmente el costo de adquisición y el costo de reposición coinciden en el momento de la incorporación. Pero digamos nosotros, en este caso, el costo de reposición de esa mercadería, en la medida que fuera una mercadería que habitualmente se comercia, se compra.
si fuera una mercadería que es atípica, o que es nueva, o que es por única vez, etcétera. Y bueno, allí deberíamos intentar lo mismo, aplicar todos los costos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser vendido. ¿De acuerdo? En el caso de bienes de uso, recordamos que el costo de adquisición más todos los gastos necesarios hasta que el bien esté en condiciones de ser utilizado, es decir, todo el costo de instalación, de puesta a punto. Entonces, en ese caso, lo tendremos que tener en cuenta. Entonces, el anticipo va a tener la medición contable inicial asignable a los bienes a recibir. Atención entonces con ello. Bien. También vamos a ver los conceptos del valor de incorporación de deudas. Tenemos deudas por compra de bienes y servicios, por transacciones financieras, otro pasivo en moneda y pasivo en especie. O sea, lo mismo que clasificó pasivo en moneda y pasivo en especie es lo mismo, lo mismo que se clasifican los créditos en moneda y los créditos en especie, aquí también son pasivo en moneda y pasivo en especie. Prácticamente existe como una situación espejada entre créditos y pasivos en moneda por compra de bienes y servicios en este caso, por adquirir préstamos, tomar préstamos, o en el caso de otros pasivos, ¿me entienden? En moneda. Y los pasivos en especie vamos a ver en forma concreta sus normas. Entonces, en el pasivo de moneda originado en la compra de bienes y servicios, nosotros vamos a decir, se medirán. ¿Cómo se miden? Se miden en base a los correspondientes precios de compra por operaciones de contado, si existieran operaciones efectivamente basadas en ello. Por lo tanto, ustedes están pudiendo observar ese paralelismo que existe entre el crédito por compra de bienes por venta de bienes y servicios y el pasivo que se genera por compra de bienes y servicios. Aparte agrega, y acá ya se espeja aún más todavía, si no se presentase esta última condición, el precio de contado será reemplazado por una estimación basada en el valor descontado a la fecha de operación del importe futuro a entregar. Y a estos efectos se utilizará una tasa que refleje, bueno, lo mismo de siempre, la tasa de mercado. En transacciones financieras, entonces, volvemos a recordar. Si contamos con el valor contado, y si no contamos, hacemos una estimación de valor a través del valor descontado y aplicando una tasa vigente en ese momento de la estimación de lo que el mercado evalúe. Y ahí lo remito nuevamente al informe 24, las normas del informe 24, que ya, o a la sugerencia en realidad en este caso del informe 24, que ya estuvimos viendo anteriormente. En transacciones financieras, ¿qué nos dice? Se medirán de acuerdo con la suma de dinero recibida, neta de costos demandados por la transacción. Normalmente en los préstamos existen retenciones fiscales de sellados del préstamo, existen algún tipo de retenciones de si eventualmente hubo que hacer algún tipo de garantía y el costo de hacer la garantía, supóngase que una hipoteca o una inscripción de una prenda, y la inscripción de la prenda lleva un costo. Entonces, todo eso está rodeando al préstamo que va a estar recibiendo la empresa. Entonces, todo eso tenemos que decir suma recibida neta, porque lo que va a entrar en la caja o en la acreditación neta en el banco es eso, ni más ni menos. Entonces, se lo va a tomar por esa cifra neta recibida. De lo contrario, por supuesto que los gastos y todo eso deberán ser reconocidos como tales.
Si no existiese esta posibilidad o sea, perdón, cuando el préstamo no sea un préstamo normal con tasas de mercado, y el préstamo esté otorgado con una tasa muy inferior a la que el mercado normalmente está cobrando, volvemos a decir lo mismo que recién. La tasa difiere mucho, tiene que diferir por lo menos de mitad a mitad. Supóngase, me están cobrando el 2 y normalmente el mercado está cobrando el 5. Entonces, evidentemente hay una diferencia importante entre lo uno y lo otro. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? La determinación del valor descontado de los flujos futuros de fondos que van a salir de la empresa en los momentos de pago, descontado utilizando una tasa que refleje las evaluaciones del valor tiempo de dinero y los riesgos específicos de la operación, que también es la tasa de mercado que utilizan las actividades financieras. ¿De acuerdo? Entonces, y ahí vamos a tener que poner en evidencia el valor del subsidio en la tasa y el efecto, digamos, en resultados que se produce, que ya lo vamos a ver también con un ejemplo. Los otros pasivos en moneda, dice, la medición original de otros pasivos en moneda entre partes independientes será sobre la base del valor descontado de la mejor estimación disponible de la suma a pagar, usando una tasa que refleje las evaluaciones del mercado sobre el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos del pasivo. Y ustedes dirán, ¿qué otros pasivos pueden ser en moneda? Y bueno, evidentemente, hay veces que hay pasivos por dividendos, hay pasivos por indemnizaciones, hay indemnizaciones a terceros, ¿no es cierto?, por daño y perjuicio, indemnizaciones a personas con las que se desvinculó la empresa, desde el punto de vista laboral, o muchas veces existen algunos ajustes en cuentas fiscales que deberían ser considerados. Y de acuerdo a todo esto, o deudas sindicales, o deudas o sea, que están acompañando a la liquidación de sueldos. Entonces, todo ese tipo de situaciones deben ser determinadas, si van a ser pagadas a futuro, tienen que ser determinadas al presente a través de la fórmula de valor descontado aplicando la tasa de mercado. Y nuevamente vuelve a insistir, ¿qué pasa con los plazos? Cuando no pueda determinarse objetivamente el momento en que se cancelan los pasivos, se considera el plazo más probable. Y sin ninguna estimación de plazo, la más probable, se tomará la de menor plazo. En este caso también un criterio conservador, en el sentido de decir, lo antes posible se va a pagar eso. Bien. Dice, los reembolsos a obtener de terceros con motivo de la cancelación de la evaluación solo se reconocen como activo cuando su percepción esté virtualmente asegurada. Es decir, si yo de pronto tengo que cumplir una obligación y en esa obligación está implícita también un reintegro de determinadas cifras, ¿de acuerdo? O cifras de garantía que se tuvieron que depositar. Entonces, por ejemplo, solamente vamos a restar en el compromiso futuro ese reembolso en la medida que esté bien garantizado, esté bien sólido la posibilidad de obtenerlo. Si las características del contexto económico, en particular el mercado financiero, plantean dificultades en encontrar una tasa
que refleje las evaluaciones del mercado, o sea, si es difícil encontrar esa tasa del mercado, entonces se permite que la medición se realice a valor nominal del pasivo. Obviamente después ya nos obligan a presentar una serie de aclaraciones muy concretas en notas de los estados contables sobre esta situación. Pero no es el momento ahora de marcarlo. Bien. Un tema que es interesante y que está ya a continuación, perdón, antes de esto vamos a terminar con pasivo en especie. El pasivo en especie dice, los pasivos en especie asumidos contra la recepción de dinero se medirán de acuerdo con el importe recibido. En los restantes casos se lo registrará al valor corriente, a la fecha de la transacción, de los bienes o servicios a entregar. Normalmente ustedes dirán, ¿qué pasó acá? Acá lo que pasó es lo siguiente. Muchas veces nos dan anticipos para entregar cosas. Supónganse, en una empresa industrial viene un cliente y le dice, le encargo tal producto o le encargo tal bien. Por ejemplo, yo produzco máquinas, entonces me dan un anticipo por la máquina. O de pronto estamos en presencia de una empresa constructora que va a efectuar una obra. Entonces viene el comitente de la obra y nos dice, bueno, ¿cómo tengo que ir pagando? Bueno, mire, usted tiene que hacer un anticipo de tantos pesos por la copia de materiales, tiene que hacer en tal fecha tantos pesos. Bueno, ¿cómo vamos a medir ese pasivo que está formando parte del precio final del bien que nosotros vamos a construir? ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo recibí dinero, mido el anticipo en el momento del reconocimiento inicial como el dinero que está entrando. Obviamente, está entrando 100 pesos, 100 pesos. Está entrando 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos es lo que entra y no hay alternativa. De todas maneras, ese ingreso de fondo me genera una obligación de de hacer una contraprestación. Y hay veces que la contraprestación no es en dinero, sino es en bienes. De pronto dice, mire, yo le entrego ahora una camioneta a cuenta de la obra para que usted haga el acopio, porque bueno, ya habíamos acordado que me convenía recibir la camioneta porque la necesito para trabajar. Entonces le digo, bueno, perfecto, deme esto, yo me arreglo con el acopio de materiales o con el pago que usted tenía que hacer, y entonces me está anticipando un bien diferente que no es el efectivo. Entonces ahí está el segundo párrafo de la norma, cuando dice, en los restantes casos se los medirá ese aporte, ese anticipo, al valor de los bienes a entregarle a este señor, o de los servicios o de la obra a entregarle a este señor. ¿De acuerdo? Bien, enseguida vemos ejemplos. Ahora seguimos con la parte conceptual y ya vamos a ir cerrando este tema. Vamos a dar unas aclaraciones más enseguida, pero quiero comentarles algo que es importante. Siempre hablamos de la segregación de los componentes financieros. Pero básicamente los componentes financieros que están implícitos, los que no están segregados, o sea, todos aquellos negocios, contratos donde los intereses estén claramente explicitados, no hay problema, ahí están los intereses. Habrá que medir si los intereses que me cobran corresponde medirlos de esa forma u otra. Pero mientras tanto estén segregados, yo no necesito andar segregando nada. ¿Me entienden? Entonces, simplemente hay veces donde tengo que establecer la rentabilidad de la operación a través de una determinación si la tasa es subsidiada o no lo es. Bien, sigamos con estos conceptos. Entonces, con sujeción a lo dispuesto en la RP 16 referido a requisitos de la información contable, desviaciones aceptables y significación,
La diferencia, recuerden que entre los requisitos hay principios de esencialidad, hay principios de verificabilidad, ¿me entienden? Entonces, ya hay aproximación a la realidad, hay una serie de cosas que probablemente podrían estar incidiendo en estas determinaciones. Entonces, teniendo en cuenta que las cosas estén bien percibidas o entendidas para el reconocimiento contable, cuando vamos a hacer una segregación de valor contado y de valor futuro, vamos a encontrar en esa diferencia del valor contado y del valor futuro, obviamente, componentes financieros que se van a ir devengando con el tiempo. Esos componentes financieros, al devengarse, deberán ser tratados como costos o ingresos financieros. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo un interés que se tiene que devengar a favor mío, lo voy a reconocer como un interés ganado, como un ingreso financiero. Si yo tengo un interés que tengo que pagar, pero que se va a ir devengando con el tiempo en contra mío, eso yo lo voy a tener que tomar como un gasto, un costo financiero, un interés perdido. Entonces, eso es lo que me está diciendo la norma. Si el precio de contado no es conocido, se lo estimará mediante la determinación del valor descontado del flujo futuro de fondos a percibir o entregar utilizando una tasa de mercado. Bien, eso es obvio. En todos los casos que hemos estado viendo, donde el valor contado y el valor financiado no tienen una clara discriminación en el mismo momento inicial, nos obligan las normas a determinar valores descontados utilizando tasas de mercado. Y obviamente esa estimación de tasas de mercado también nos va a marcar el valor de la cosa y el valor del crédito o el valor de la deuda en el momento de inicio. Bien. Algo que quiero comentarles. Créditos y pasivos moneda por venta de bienes y servicios. Van a encontrar ejemplificación en el trabajo práctico número 6. Y ahí hay una especie de identificación de las normas con el trabajo, el ejercicio B, con el ejercicio C, con el... Bueno, vean esta diapositiva y identifiquen, obviamente luego las profesoras les van a explicar muy bien con qué normas se identifica cada uno de los ejercicios que ustedes van a ver. Nosotros seguidamente vamos a dejar acá nuestro PowerPoint y vamos a empezar a mirar los ejemplos que hemos traído en una planillita Excel. Así que vamos a hacer un cambio, si me disculpan un segundito, y a ver si este experimento tiene una buena consecuencia. Bien, vamos a compartir esta pantalla con los distintos ejemplos. Vamos a ver un primer ejemplo de la aplicación de la norma del crédito en moneda por venta de bienes y servicios. Esto ya ustedes lo vieron en el curso anterior, pero bueno, volvemos a repasarlo. Vendemos mercadería a un valor contado de 10.000 pesos, a un plazo de 60 días, la tasa pactada es del 4%. Determinar el valor futuro. Entonces, aplicamos el valor futuro, C por 1 más I a la N, me da, los 10.000 me dan a la tasa del 4% elevado al cuadrado, me da 10.816 pesos. Si yo tuviese solamente el valor de 10.816 y no tuviese el valor de contado, hago la estimación. Si la tasa del mercado fuera 4%, la estimación me va a dar 10.000 pesos. Y en esto uno dice, bueno, es lo mismo que con el valor contado. Bueno, en ese caso. Pero ¿qué pasa si la tasa es del 5% de valor
mensual. Entonces el valor contado ya no es 10.000, sino es 9.810,43. Es decir, que difiere el valor descontado de acuerdo a la tasa, obviamente, que sea aplicable en el mercado. Por eso no puedo afirmar que el valor contado y el valor descontado puedan coincidir en forma total. Los valores van a tener una coincidencia de acuerdo si están aplicadas las mismas tasas en el cargo que en el descuento. De lo contrario, no va a ser posible. Fíjense cómo es el asiento. En el primer caso, el deudor por venta está por el total de la cifra a cobrar futura. El valor de la venta, el ingreso, se reconoce por el valor contado y la diferencia por los intereses positivos no devengados. Sea cuando se aplica la misma tasa del directo, en forma directa, cuando conocemos el valor contado y el valor futuro, sea por el valor descontado con una tasa de mercado que justamente equivalía al valor cargado en el primer caso. Entonces, en estos dos primeros casos, con la misma tasa, obtenemos el mismo resultado. Lo mismo habíamos visto cuando hicimos el tema de tasa interna de retorno o tasa efectiva. Vamos a hablar sobre ese tema en la medición particular. Después, en deudores por ventas, con una determinación de valor descontado con la tasa mayor, con una tasa mayor, obviamente voy a tener la venta, el ingreso lo voy a reconocer por un valor menor, el interés no devengado por un valor mayor y obviamente el valor a cobrar no varía porque es lo que me va a pagar la persona en el futuro, ¿me entienden? Entonces, eso es así. Bien, cuando yo tengo el valor futuro, que es 18,16, no tengo el valor presente, si aplicase una tasa eventualmente igual a la que le habíamos aplicado nosotros, que nosotros somos los que estamos aplicando, bueno, evidentemente lo vamos a tener. En el caso que no trabajemos de esta forma y tengamos que ir a buscar una tasa que justamente no coincidió, bueno, obviamente el valor de contado es distinto y olvídense de la situación esta, no existe. Existe esta situación, la segunda. Bien, vamos a la norma de créditos por transacción financiera. Acuérdense, la suma entregada sería el primer monto a reconocer. ¿Por qué? Porque obviamente es la cifra que sale de nuestra caja, de nuestro banco, con el cheque, eso no tiene cambio. Ahora, cuando la tasa es muy inferior o sea, la tasa que yo pacté con el deudor es muy inferior al interés normal de plaza, tengo que hacer la nueva estimación con la tasa de plaza. Entonces, si la tasa que yo pacté con el deudor es equivalente a la de plaza, entonces en esta situación que le doy el dinero a 6 meses con una tasa del 2 mensual y esta es la tasa del mercado en este momento, entonces el asiento es deudores por préstamo, 112,616,24, intereses positivos no vengados, 12,616,24 y caja 100.000. Este sería el asiento y de aquí no se mueve, está todo en orden. Ahora, cuando la tasa es muy inferior a la de mercado, entonces nos vamos a encontrar la necesidad de recalcular. Al recalcular, vamos a encontrar que el interés positivo no devengado aplicable sobre el flujo futuro de fondos a percibir me da un interés mucho mayor que el que me había dado antes. Y el valor descontado es un valor mucho menor. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo entregué 100.000 y yo tengo un interés que se va a devengar en el tiempo de 28,580,27, como ustedes están viendo ahora en este momento, y yo había reconocido originariamente este interés, pero resulta que tengo que reconocer este interés a devengar, ¿qué pasó? Y me salta una diferencia porque el valor a cobrar futuro no va a cambiar, ya lo firmamos. Y el valor que salió de la caja o del banco es ese y no hay otro. Entonces,
¿Qué pasó? Tengo que medir la rentabilidad del préstamo, a ver si está bien o está mal. Y acá veo que está mal, está subsidiada la tasa. Por lo tanto, tengo un resultado financiero en contra de 15.964,03. ¿De acuerdo? Ese resultado negativo por préstamo deberá ser después considerado en los efectos financieros de los resultados. Después, cuando yo tengo otro crédito, recuerden que la norma de medición dice el flujo futuro de fondo a percibir debe usted descontarlo con una tasa de mercado. Bueno, perfecto. ¿Cuál es la tasa de mercado? La tasa en este caso es 3 mensual. Entonces, el valor descontado del flujo futuro de este caso, que voy a cobrar 600.000 pesos, porque dice el 31 de 7/19 se le comunica a la empresa que el juicio por daño y perjuicio que iniciara en enero de este año tiene sentencia favorable y percibirá el 31 del 8 del 19, o sea, un mes después, 600.000 pesos. Entonces, ¿puede reconocer la empresa por los 600.000 pesos? La respuesta es, reconoce 600.000 que va a cobrar en el futuro, pero ¿cuál es la contrapartida de ese monto que va a recobrar en el futuro? Y en ese monto que va a recobrar en el futuro, ¿es toda indemnización ganada? No, porque hay una parte que corresponde a interés y hay y otra que corresponde a la indemnización. Entonces lo tenemos que separar, por eso hacemos el valor descontado, para separar los intereses de las ganancias, o de las ganancias sería en este caso, ¿no es cierto? Entonces, para determinar bien esa ganancia, tengo que separar el origen o la causa de la ganancia. Y una parte del origen es el interés y otra parte del origen es la ganancia propiamente dicha por la indemnización. Y acá los resultados dicen, si el valor descontado es 582, 524, por lo tanto los intereses no devengados son 17,475,73. En definitiva, los 600.000 que voy a cobrar el mes que viene no se mueven, son 600.000. Pero ¿cuánto es lo que gané? 582,524 en concreto como ganancia. Y lo otro, y son intereses a devengarse hasta el momento en que se cobre. Bien. Después tengo la aplicación de la norma 455. Es un crédito en especie. ¿Cómo decíamos el crédito en especie? Debíamos medirlo por los bienes, el valor de los bienes que vamos a recibir. Acá dice, se medirán de acuerdo con la medición contable inicial que se le asignaría a los bienes a recibir. Bien, veamos el ejemplo. Se realiza un pago efectivo de 70.000 con cheque, cargo en colación que fija el precio del 100% de la partida de 100 armarios de madera para la venta. Precio unitario 7.000 pesos. Lo mismo será entregado por el proveedor en 30 días. Entonces, ¿cómo mido eso? Y en este momento los armarios valen 7.000. Por lo tanto, puedo decir, anticipo a proveedores a Banco Nación por los 10 armarios y equivalente al cheque que le di. Entonces, anticipo 70.000, Banco Nación 70.000. Y hasta aquí no pareciera nada del otro mundo. Salió dinero y entró el anticipo. Pero ¿qué pasa? Si eventualmente yo ya fijé el precio y el precio de los armarios pasara a ser 8.000 pesos al momento de la entrega del bien, entonces yo debería remedir el anticipo en el valor actual del momento en que están ingresando los bienes. Yo tendría que decir, anticipo, supóngase que se va a 8.000 cada armario. Entonces, en ese caso, yo necesitaría hacer un asiento de anticipo a proveedores por los 10.000 pesos que están de diferencia entre el valor total de los 10 armarios a 8.000 serían 80.000. ¿Me entienden? Entonces, mi anticipo vale por todos los armarios. Entonces, yo debería reconocerlo a resultado de tenencias.
a resultado de tenencia positivo por el anticipo. R por T positivo de 10.000. ¿De acuerdo? Ese sería más o menos el hecho de que el anticipo fije precio. Si no fija precio, no estamos en presencia de un anticipo en especie, de un crédito en especie, no estamos en presencia de un crédito en moneda común y corriente. Y obviamente entonces luego cuando nos entregan los bienes, le diremos bienes de cambio, anticipo proveedores por 80.000 pesos. ¿De acuerdo? Bien. La situación 5 empieza la parte espejada. Los ejemplos son espejados y yo quiero que ustedes miren las normas, distintas normas. El ejemplo es exactamente igual, pero visto desde el otro punto de vista. Como si la empresa fuera no la acreedora, sino la deudora. Entonces allí vamos a cambiar algunos conceptos, y sobre todo cuando en vez de vender estamos comprando mercadería, y la financiación, cómo me pesa en negativo a través de los intereses, y si hay una estimación del valor descontado con una tasa de mercado, cuando yo tengo que el valor futuro de lo que voy a pagar, 10.816, no tengo el valor presente, obviamente tengo que hacer un valor descontado con la tasa de mercado. Cuando yo aplico la tasa de mercado puede ser que sea equivalente al valor contado o no, porque la tasa es distinta. Entonces yo nunca me voy a enterar que el valor contado era ese, sino voy a pensar siempre que el valor contado es este otro que está aquí. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a la cuestión financiera, obtenemos un préstamo. Bueno, es la suma recibida. Eso no cambia. ¿Cuánto me dio en neto la empresa financiera? Me dio tanto. Eso es lo que se gritó en la cuenta. O me traje la plata a la empresa y le hago entrar a la caja. Entonces no hay discusión. Pues. Ahora, los acreedores financieros ya dicen, bueno, mira, firmaste por tantas cuotas, tantos pesos, o me vas a pagar esto a los tantos días, o a los 6 meses, tantos pesos son. Ya está también definido. ¿Qué es lo que queda por definir? Y quedan por definir, obviamente, la diferencia entre el valor futuro y el valor de lo recibido. Muy simple. Hasta ahí, mientras tanto me haya cobrado el acreedor la tasa normal de mercado, el asiento de este, y está todo de acuerdo, está todo bien. Pero si la tasa fuera muy inferior a la del mercado, tengo que volver a hacer lo mismo y determinar el verdadero monto de los intereses no devengados, que en este caso dijimos son 28.580,27, y un resultado financiero que me favorece en este caso porque me han subsidiado la tasa como el prestatario, el prestador, el prestante, la persona que me presta dinero, o el prestamista, como se le suele decir, al prestatario le está subsidiando la tasa y por lo tanto hay que reconocer la diferencia. Fíjense por favor en el ejemplo y lo dilucidan allí. Y lo mismo que el juicio lo damos vuelta desde el punto de vista de que somos los que tenemos que pagar, no los que tenemos que cobrar. Veamos cómo son los efectos y para determinar verdaderamente el valor del quebranto por la indemnización, que no es exactamente el valor futuro, sino es el valor presente en el momento de su determinación. Bien, en el caso de pasivos por dinero, por anticipos de clientes, dice, ¿se acuerdan cómo era la norma? En el caso de pasivo en especie tenía dos alternativas. Uno es, en especie asumidos contra la recepción de dinero, cuando me dan dinero, ¿cómo se toma? Por la suma recibida. De lo contrario, deberá, en otros casos, dice, si me recibirá bienes, como yo le dije recién, debemos medir ese valor de anticipo por los bienes que tenemos que entregarle al cliente. Hasta ahí, fíjense, miren el ejemplo, es un espejado con respecto al crédito en especie y cómo se trató. Si eventualmente el valor de los bienes variase, no vamos a tomar mayor detalle acá.
vamos a tener que tener en cuenta que esto congela el precio. Sí, por supuesto. Yo, ¿qué es lo que tendría que variar? El valor del precio de venta al cliente. Entonces esto queda como abierto. Yo la verdad que diría, debería reconocer que el cliente tiene derecho a un mayor valor. Cuando yo le facture el ingreso, por el valor que tienen los bienes el día que se los estoy entregando, entonces tendría que reconocer un resultado de tenencia negativo, ¿m? Contra el ingreso que me produce el nuevo valor de venta del bien. Bien, estos son los ejemplos que yo les quería comentar y hasta acá llegamos con la segunda parte. Luego vamos a ver la tercera parte donde hacemos medición periódica, que ya se las voy a dar próximamente.